Bienvenidos amigos oyentes al programa Los Compositores y su Música, realizado por el maestro Rodolfo Pérez González. Maestro, bienvenido a su programa. El compositor invitado para este día es el irlandés John Field. Realmente John Field lo conocemos como el inventor del nocturno. Sí, es muy justo eso, realmente esa es la razón por la que se le conoció, aparte de que era un pianista, pues un pianista realmente excepcional. Una cosa que se llamó a finales del siglo XVIII y principios del XIX la escuela inglesa de pianistas. Y esa escuela tuvo tres nombres especialmente importantes: el checo, Dussek, Dussek. Exacto, el irlandés Field y el señor Kramer, que también era alemán, pero de todas maneras fueron los grandes pianistas de la escuela inglesa. Y esa escuela inglesa fue casi que una cosa que resultó de las enseñanzas de el maestro Clementi. Muzio Clementi fue un gran pianista, no cabe la menor duda. Hay tal vez una aparición sí un poco sorpresiva cuando cayó en el año 1788, cayó a Viena, y aquellas costumbres que era muy frecuente entre todos los organizadores, los teatros, las cortes, de que cuando había dos grandes pianistas había que ponerlos como dos gallos de pelea a competir. Era el gusto por la competencia, y eso se hacía alrededor de un tema que generalmente proponía el dueño de casa. Si era el rey o el emperador, él era quien proponía el tema sobre el que se iba a improvisar. Improvisaban en un orden que lo jugaban a la suerte, y improvisaban ahí largamente hasta donde les daba la cuerda. Y esta cosa, esta oportunidad, en el año 1788, apareció en Viena, el emperador propuso que improvisaran sobre un tema de una sonata de Clementi que le ha gustado mucho. Ese tema lo tocó Clementi y arrancó con su improvisación, una improvisación bastante larga y elaborada. Después de esto improvisó Mozart, pero es decir, esta cosa no era blanco o negro. Esa idea de que este fue triunfador era muy discutible. Nada emocionaba más al público que las interpretaciones de Clementi. Sin embargo, Mozart decía que Clementi era un tipo que tocaba muy mediocremente, que un allegro de Clementi era un moderato, que cuando ponía presto, si acaso llegaba a allegro, que un presto era un presto y que un adagio era un adagio. Pero bueno, ese es el concepto de Mozart. En realidad, la opinión que quedó era que Mozart había hecho una deslumbrante manifestación de su capacidad como improvisador y como ejecutante, pero que Clementi era muy bueno. Es decir, no había un verdadero vencedor, y siempre ocurrió lo mismo. Los músicos tenían un respeto profundísimo por las interpretaciones mozartianas, pero al público tal vez menos exigente y menos refinado, le gustaba mucho Clementi. Este Clementi encontró en Inglaterra como un campo propicio. El tipo tenía una condición que le hizo más propicia a Inglaterra, que fue su avaricia. Era un negociante y un avaro de miedo. El señor Clementi dicen que vivía muy austeramente, pero que cuando lo invitaban se desmedía. Era un tipo así de esos malo para invitar, pero muy bueno como invitado. Este señor en Inglaterra lo primero que hizo fue se asoció con un editor de música, y con una fábrica de pianos que se llamaba Longham Embroidery. Esta compañía que hacía pianos y partituras, pues pronto quedó toda en manos de Clementi y se llamó Clementi y compañía. La compañía de Clementi eran como unos, más bien yo creo que era una apariencia comercial. Hacía este señor pues unos pianos que tenían condiciones mejores que los pianos normales. Los pianos ingleses, pues
Lo dicen muchos los alemanes, son más bonitos, pero son muy malos. Y los pianos ingleses, los alemanes nunca le han reconocido pues los méritos a estos pianos. Sin embargo, Clementi en los suyos aportó algunas mejoras, como en el manejo de los pedales. El piano normalmente tiene 2, 3 pedales a veces. El pedal del lado izquierdo es el que sirve para quitar, es decir, para anular el efecto del apagador. Y el del lado derecho sirve para atenuar la música, es decir, sirve de sordina. Y el de la mitad para combinar los dos. En los pianos de esta época utilizaban 4 pedales, es decir, el pedal de expresión, ese que mantiene el sonido, la sordina para el pie izquierdo y otro para el lado derecho. Es decir, había 4 pedales. Esos 4 pedales tenían esa condición y eran supremamente, pues fueron muy, muy famosos. Él empezó a fabricarlos y a enviarlos por toda Europa. Y el hecho fue que para esas demostraciones necesitaba utilizar a sus propios alumnos. Y los alumnos se trabajaban más o menos como unos peones, pues eran como esclavos. Estamos hablando de qué año, maestro. Estamos hablando, bueno, este señor había nacido en Dublín en el año 1782, John Field. Cuando estaba, yo creo que sería por ahí en el año 1800. Cuando Clementi cuando entró estaba al en servicio Londres. de Clementi, que Clementi está fabricando sus instrumentos. El caso es que este muchacho, John Field, manifestó pues talento excepcional y entonces convinieron en que lo mejor era ponerlo a estudiar con el mejor maestro que hubiera. El mejor maestro, por lo menos la fama era que lo mejor que podía encontrar era a Clementi en Londres. Los muchachos lo mandaban a estudiar con Clementi en Londres, pero la cosa no fue tan fácil. Es decir, no era como se acostumbraba. Generalmente cuando entraba un aprendiz al servicio de un maestro, lo trataban en una condición de criado. Hacía los mandados, cualquier cosa que se ocurriera en la casa lo tenía que hacer el aprendiz. Y a veces le daban alguna pequeño emolumento para sus gasticos. Este Clementi como que tenía más necesidad de obreros baratos en la fábrica, entonces lo mandó de obrero a la fábrica porque él tenía que aprender a hacer los pianos. Y a John Field parece que eso no le encantaba mucho, a él le interesaba mucho como la parte de la ejecución, pero sin embargo él no protestó. La asignación que le daba era verdaderamente miserable. Y esto era la condición para poder disfrutar de sus lecciones. Las lecciones de Clementi eran rápidas ahí, sin detenerse mucho, pero el otro aprovechaba bastante. La condición como estudiaba Clementi, pues John Field lo convirtió realmente en un gran virtuoso del piano. Tenía unas cosas muy particulares, era un tipo muy serio, muy callado, y ponía como un recipiente con unas fichas, y iba sacando una ficha por cada ejercicio que iba haciendo. Hasta que no vaciaba esa coca, no paraba de tocar. Y a veces cogía un problema y lo tocaba 100 veces seguidas hasta que lo dominaba. Y no pasaba cogía un compás donde había una dificultad y lo repetía, es decir, inmisericordiamente durante horas enteras. Esto pues determinó que este señor llegó a ser un maestro pues consumado de una ejecución de una pureza exquisita. Ludwig Spohr, discípulo de Beethoven, gran músico, aquí lo hemos comentado 1000 veces y hablaremos de él posteriormente. Ludwig Spohr cuenta en una autobiografía que escribió, cuenta sobre Clementi y hace una descripción simpaticísima. En Moscú encontró a John Field, que fue a visitarlo, y encontró a John Field con Clementi lavando la ropa. Y eso le pareció como muy raro, como muy extraño. Entonces Clementi, sin sentirse así, sin tupirse, le explicó que era que la ropa la lavaban muy mal allá y que era muy caro y que lo mejor era economizarse eso lavando la propia ropa. Este tipo de cosas pues lo decía sin ningún sin ningún rubor este señor. En San Petersburgo finalmente este John Field llegó a convertirse o a crear su propio nombre como magnífico intérprete. Allá lo dejó como representante de los pianos.
las ventas de pianos en San Petersburgo eso era como vendiendo helados en un partido de fútbol. Era una cosa, pero así aterradora. El gusto de los rusos por la música siempre fue muy así como una avalancha. Y los alumnos de Clementi, que eran muchísimos y que eran muy notables en toda Europa, pues despertaron mucho gusto y mucho interés por los pianos de Clementi y las lecciones de los discípulos de Clementi. En Rusia, por ejemplo, dejaron un nombre grande, aparte de John Field, Kramer, Kaltenbrenner, Moscheles, que fue también... Moscheles fue discípulo de Beethoven. Ignaz Moscheles, que era un extraordinario músico, pero también tomó unas clases con Clementi, y lo mismo ocurrió con Giacomo Meyerbeer, que fue después un compositor muy famoso de óperas, al igual que Alexander Klengel, que fue un virtuoso del piano, Ludwig Berger y Charles Mayer. Todos estos fueron eminentísimos ejecutantes. Otros músicos que no se dedicaron al piano, pero que también fueron discípulos de Clementi, como por ejemplo Carl Czerny, que fue discípulo de Beethoven, pero también se plegó a conocer, a ver qué era lo que pasaba con Clementi, con su ejecución. Lo mismo Carl Maria von Weber, pues que fue uno de los grandes compositores del romanticismo alemán, tomó clases con Clementi. Hubo también una magnífica pianista, que fue la Szymanowska, María Szymanowska. Esta señora fue muy admirada por Goethe. Por ahí dicen las malas lenguas que Goethe anduvo muy enamorado de ella. Era una mujer exquisitamente delicada, muy bella, tenía una manera de tocar muy poética. Tocaba generalmente obras de moda, no obras de mucho peso, obras que estaban muy de moda. De pronto, como excepción, algo de Field y algo de Beethoven. Y la gente la llamó el Field femenino, es decir, o la señora Field, cosa pues muy simpática. Goethe decía que la señora Szymanowska tocaba mejor que Hummel, cosa que no es cierto, pues yo creo que Hummel era un músico de gran consideración. El único que la criticó así, pues como sin encono, pero con muy frontalmente, fue Felix Mendelssohn, que decía que quienes piensan que la señora Szymanowska toca mejor que Hummel, piensan más en su linda cara que en su nada linda manera de tocar. Eso es un comentario un poco... es posible que el arte de John Field no llegara realmente a una madurez completa. Este señor, pues, él era de una herencia de familia. El padre era violinista del Teatro Real de Dublín. Él había nacido, pues como decimos ahora, el 26 de julio de 1782. Y fue su padre el primer maestro. Luego trabajó con un italiano que llamaba Tommaso Giordani. A los 6 años ya estaba dando conciertos. Y claro, todo Dublín estaba enloquecido de emoción con ese muchachito que era pues un prodigio. Cuando lo mandaron a estudiar con Clementi, Clementi le exigió únicamente por recibirlo, una suma de 100 guineas por el privilegio de que el niño estudiara con él. Esto fue un atraco, esto fue simplemente un aprovechamiento, porque supo que en Dublín la cosa fue hecha casi por una suscripción pública, en la que todo el mundo quiso enviar a ayudarle a este muchacho que era el padre no era una persona así pues era un impudiente, ni muy pobre tampoco, pero en realidad las 100 guineas era una suma respetable. Clementi no parpadeó para pedirla, pero esto, pues para recibirlo como aprendiz era casi era una cosa muy indigna.